ácido para las células parietales no es cuestión de anularlas como nosotros hacemos todos los días. Los gastroenterólogos pues, reparten omeprazol como repartir caramelitos y no es así. El ácido mantiene a la vía aérea, perdón, a la vía, al aparato digestivo alto, al estómago que recibe líquidos y alimentos que no están limpios. Los alimentos no deben estar contaminados, pero la alimentación no es pues estéril. Tiene bacterias, virus, hongos, toxinas, etcétera, parásitos, etcétera. Y el ácido, mal que bien, elimina la gran mayoría de todos estos agentes que ingresan por la alimentación. Ingresan por la alimentación. Cuando la acidez y la función de la célula parietal se altera, va a predisponer a la adquisición de una serie de infecciones transmitidas por la vía oral. Facilita. Esto se demostró hace 30 años con el cólera, donde los estudios demostraron que las personas que recibían medicamentos para la acidez, en esa época pues eran cimetidina, ranitidina y antiácidos, o las cirugías que se hacían en esa época, donde la patogénesis de la úlcera solo hablábamos del ácido, la carga de ácido, que se hacía la vagotomía, etc. Se producía en esas personas más posibilidades de hacer una infección que se transmite por la vía oral, como es el cólera, y este cólera era más severo en los que tenían bloqueo de la acidez. Entonces, eso es importantísimo, sobre todo en nuestro medio, donde pues, la comida peruana se distingue por ser muy agradable, pero no por ser muy, muy limpia, muy limpia. Entonces, la contaminación, bueno, en ningún sitio del mundo la comida es estéril, ¿no? La comida es limpia, entre comillas, pero lleva agentes infecciosos. Pero bueno, la comida peruana lleva un buffet frío de 3, 4 horas, que es el que uno come en un buffet simple, o si es que llega un poco tarde, o en un matrimonio, un buffet de unas 4 o 5 horas, ya la cantidad de coliformes fecales es como hilo terminal y ya entrando al colon, y la cantidad de coliformes fecales que tiene la comida peruana. Entonces, el ácido, número 1, mecanismo de defensa. Número 2, el ácido sirve para la absorción del hierro, para la absorción del calcio, de una serie de nutrientes, vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, el ácido no debe, por gusto, como se ha hecho casi una costumbre, se ha demostrado aquí, en el Perú y en todo el mundo, que los pacientes que ingresan a un hospital, usualmente la mayoría sin necesitarlo, en un porcentaje altísimo, sin necesitarlo, salen a su casa dentro de los múltiples medicamentos con un inhibidor de bomba de protones. Aquí en el Perú, la mayoría que salen de alta, salen con omeprazol de alta, sin necesitarlo. Está bien cuando lo necesiten, pero no cuando no se necesita. Ahora, ¿qué se ha demostrado de los efectos del uso prolongado de los inhibidores de bomba de protones por años? Es un tema que a mí me ha interesado, no solo por ser gastroenterólogo y recetar esos productos, sino porque yo tengo enfermedad por reflujo y me trato hace muchísimos años con inhibidores de bomba de protones. Años, muchos años. Probablemente ya esté para una década. Si no, ya pasé, no me acuerdo. He perdido la noción del tiempo. Muchos años que me trato con inhibidores de bomba de protones. Entonces, ¿qué se sabe en realidad de eso? No hay ninguna evidencia, salvo casos anecdóticos, de que produzca ninguna alteración de demencia. Los reportes son no contribuyentes, los análisis de costo-beneficio, los metaanálisis no indican que produzca nada, no produce Alzheimer. Todos esos reportes son anecdóticos o reportes pequeños de casos, pero no produce nada.
En cuanto al calcio, lo que se ha valorado es, por ejemplo, usar más de 5 años contra grupos de control, por encima de 5 años en forma diaria, y lo que se ha demostrado, lo que han medido, es si tiene riesgo de fracturas por osteoporosis, y el riesgo es cero. No han evaluado el metabolismo del calcio, han evaluado el riesgo de fracturas, y el riesgo por 5 años de uso es cero, a pesar que fisiológicamente les he mencionado lo del calcio. Cardiovascular, no hay nada concluyente que costo-beneficio, nada, basado en evidencias es cero. Los efectos colaterales, los únicos que se ha visto es un aumento en algunas infecciones, y sobre todo bien demostrado las infecciones post-antibióticos del el bendito bicho Clostridioides difficile, el antiguamente llamado Clostridium difficile, que hace 2 años cambió de nombre. Es Clostridioides difficile, eso se ha demostrado. Ese sí aumenta. El temor de infecciones intrahospitalarias, etcétera, no ha sido demostrado. Eso en los análisis basados en evidencias, ¿no? Basado en evidencias y con estudios profundos. Entonces se exagera también, ¿no? Se exagera tanto que hay la percepción, no solo en el Perú, se ha evaluado en el mundo entero, en Europa, en el Asia, en Norteamérica, en Latinoamérica, como ahora hay una ola de preocupación entre las diferentes especialidades médicas de los efectos a largo plazo se exagera. Entonces, que el cardiólogo dijo que produce daño al corazón, alteraciones en el QT, el neurólogo, los reumatólogos que producen osteoporosis, y hay una exageración. Se ha evaluado en el mundo entero y más del 60% de las diversas especialidades médicas exageran en gran medida el riesgo producido por estos medicamentos. Exageran. Entonces, siempre hay que evaluar las cosas para ver causa-efecto. Asociación no significa causa-efecto. No significa. No significa necesariamente causa-efecto. Entonces, cuando uno evalúa bien hecho, ¿no? Pero hay una preocupación, si ustedes han escuchado numerosos especialistas y la preocupación es mundial, se ha evaluado y es mundial. La célula parietal es estimulada por el vago, estimulación colinérgica, acetilcolina, ¿no? Y esto se puede bloquear con las clásicas operaciones de vagotomía que se hacían antes de que supiéramos esto del helicobacter y que la úlcera era en gran medida infecciosa. Básicamente ahí era la acidez, y si no quería estar tomando para la acidez, vagotomía. Se estimula por la histamina, es una estimulación colinérgica, la ranitidina y el descubrimiento de los antagonistas de los receptores H2, que son donde actúa la histamina y que se bloquean con ranitidina, también le dio otro premio Nobel antes que de lo que les mencioné ayer. O sea que 2 premios Nobel para enfermedades acidopépticas, 2 premios Nobel. También hay una estimulación endocrina por la gastrina que viaja a través de la sangre y estimula la célula parietal. Entonces, varios estímulos, si actúan a la vez, potencia, y si se inhiben a la vez, baja la potencia. O sea, uno puede, por ejemplo, acá actúa el omeprazol, y como el omeprazol es una droga que les mencioné ayer, de una acción lenta de 3, 5 días, 4 días en promedio para que empiece a actuar, si uno quiere darle a un paciente omeprazol, pero sabe que tiene unos días donde no va a actuar, uno le puede asociar ranitidina o un antiácido, para que la ranitidina actúa desde el primer día, no así el omeprazol, por vía oral, demora. Entonces, uno puede asociar, usar omeprazol más ranitidina por unos días hasta que ya mejore y ya le deja omeprazol solo. Se puede potenciar, no hay ningún problema en hacerlo. O un antiácido, pues, etc. Cuando el daño es difuso se llama gastritis y gastropatías. El término gastritis es un término que es un diagnóstico clínico y es un diagnóstico sobre todo
patológico, anátomo-patológico. Pero hay un contexto también de diagnóstico endoscópico. El término gastritis significa inflamación, itis. Y puede haber una gastritis aguda y una gastritis crónica. El agudo es por polimorfos nucleares, el infiltrado inflamatorio, y crónica es linfomononucleares. Ahora, es difícil ver qué tanto y qué tan certera es el patólogo, porque el patólogo, ustedes saben que la mucosa tiene células, normalmente algo de células mononucleares, por ejemplo, linfocitos, es parte de la mucosa. Entonces, hasta cuándo esto ya sobrepasa lo normal, etcétera, depende mucho de los criterios y la destreza, pues, de ver el estómago de los patólogos. Entonces, gastropatía es una injuria difusa a la mucosa, pero sin itis, salvo que esté asociada, por ejemplo, el Helicobacter pylori. Entonces, sensu estricto, lo más correcto es que la gastropatía, por ejemplo, se debe denominar al daño producido, por ejemplo, por aspirina, por antiinflamatorios no esteroideos, o sea, si se quiere, el término preferido es gastropatía por antiinflamatorio no esteroideo, por AINES, gastropatía por alcohol o gastropatía por aspirina. Y gastritis quedaría para el filtrado inflamatorio, sea por un agente infeccioso como el Helicobacter o la rara gastritis autoinmune, la llamada enfermedad anemia perniciosa. Ahora, también ya se acepta también decirle a las gastropatías gastritis químicas. Entonces, no es malo y el uso, pues el uso lo ha sancionado, usar el término de gastritis por aspirina, etcétera, etcétera, porque también se les llama gastritis químicas. Entonces, no está mal decir que tengo una gastritis pues, por etanol, alcohólica o por aspirina, por antiinflamatorios. Las funciones del estómago, que son muchas, funciones hormonales muchísimas, regula la glucosa, el hambre, la saciedad, etcétera, etcétera, etcétera. Protección contra agentes exógenos. Entonces, ¿tiene funciones? No siempre, pues hay que quitarlo. En todo en la vida tiene riesgo-beneficio. Y uno debe actuar sopesando el pro y el contra de las cosas. Y todo lo que lo daña, acá no está, pero el estrés, no solo el estrés pues, médico de un politraumatizado, de alguien que está en la UCI, sino también el estrés emocional intenso puede dañar el estómago. De hecho, hace unos días se ha cumplido el 10º aniversario del terremoto, luego maremoto de Japón, y consecuencia del maremoto, el accidente nuclear de Fukushima. Se acaba de cumplir, la televisión lo ha recordado. Yo lo acababa de ver en una película, pirateada, que se llama Fukushima, justo, que acababa de ver un día anterior. Entonces, en ese momento, 10 años atrás, se logró hacer un estudio con videos endoscópicos modernos en Japón del impacto que tenía esto sobre el estómago y se demostró formación de úlceras, formación de erosiones, evidencia de sangrado digestivo en ese estrés emocional intenso. Intenso, pues imagínense el maremoto, ¿no? Yo recuerdo vívidamente haber visto en su momento cómo los carros se los llevaban flotando, etcétera, etcétera, el tsunami que se produjo después del terremoto. Entonces, en ese caso, ahora, ¿cuánto afecta el estrés crónico? Es más difícil de evaluar, pero de hecho, pues afecta. No vamos a negar que es un cofactor, ¿no? No todo, pues, es Helicobacter, ¿no? Hay un cofactor tensional, sí. Visible, pues, con cosas dramáticas, ¿no? Se ha estudiado y se ha visto con videoendoscopía cómo se afectaba a la población, ¿no?
demostraron un aumento de los hemorragias, un aumento de las úlceras, un aumento de las erosiones. Mm. Pero bueno, claro, pues un tsunami, se imaginan ustedes, el impacto es pues, tremendo. Pero ¿cómo altera pues el día a día, ¿no? El estrés diario, es más difícil de medir, pero de que altera, pues. De que altera, pues. Ni modo, ¿no? Ni modo. Enfermedades sistémicas, helicobacter, aspirina, AINES, inhibidores de la recaptación de serotonina. Ustedes saben, estudios que se han hecho en el Perú, los estudiantes de medicina, a edades como las de ustedes, que se ha estudiado en el Perú, 30 y tantos% tienen depresión y ansiedad. La cifra mundial es la mitad de eso. La cifra mundial es la mitad. Y más o menos 30 y tantos% tienen ansiedad y depresión en el Perú, los estudiantes de medicina. Más de una persona de las que me está escuchando por internet ahora, de uno de ustedes, estadísticamente está tomando pues, un inhibidor de la recaptación de serotonina, de hecho. De hecho. Otros alimentos, alcohol y tabaco, falta acá tabaco. Tabaco es dañino al estómago. Entonces, las gastritis en su gran mayoría son por helicobacter. La gastritis antral difusa, que puede en casos extremos llevar a úlcera. Al medio, la peor, que es una gastritis con atrofia, metaplasia, producida por helicobacter, que ya se compromete todo el estómago, que puede llevar, como les dije yo, esto que está al medio, a úlceras gástricas o a cáncer. O a cáncer de estómago, que es un cáncer que ya les insistí ayer cómo es tan frecuente en el Perú. Y la rara gastritis autoinmune, la anemia perniciosa. Esa es relativamente rara. Relativamente rara. Pero algunos felizmente son cosas muy leves, muy leves. Estas son las formas clásicas de gastritis. Una lesión aguda puede así. Esto que estamos viendo puede ser producido por aspirina, puede ser producido por etanol, etc. O por un estrés médico, ¿no? Como un accidentado que llega a la UCI o a la unidad de shock trauma de las emergencias. Entonces, gastritis aguda, helicobacter, otros agentes puede llegar a la erosión, gastritis crónica, la B, que es la del antro más del helicobacter, y la autoinmune, que es la forma más rara. Y hay otras gastritis, linfocítica, eosinofílica, que ahora se están descubriendo cada vez más y están de moda. Entonces, nosotros, como tenemos la predominancia del helicobacter, en otros países la estudian más estas formas menos comunes porque ya su helicobacter está baja y baja y baja. Granulomatosa, enfermedad menetrier, etc. La gastritis linfocítica también da un infiltrado nodular parecido al de helicobacter. Ahora, en realidad, el diagnóstico ¿hay un diagnóstico de gastritis? Sí. Hay un diagnóstico endoscópico y hay un diagnóstico clínico. Inclusive está el término gastritis dentro de la clasificación internacional de enfermedades. Cuando ustedes hagan consulta en muchas clínicas, hospitales, sobre todo clínicas que trabajan con seguros, hospitales, hay que poner el diagnóstico en un código. Y en los partes médicos, en las hojas, se pone un diagnóstico. En algunas instituciones lo piden con más certeza y en otros lo pasan a veces por alto, pero se debe poner poner el diagnóstico de los pacientes. Y en esos criterios internacionales, mundiales de diagnósticos, hay gastritis, y hay gastritis por helicobacter. Entonces, no es una cosa muy precisa en esos, pero están en los estos. Entonces, lo que da es dispepsia que es una afección que afecta tremendamente la calidad de vida, tremendamente. Pepsis es digestión, dispepsia significa digestión dolorosa, digestión sintomática, fastidiosa. Y la dispepsia quiere decir a las molestias que uno se produce cuando come o cuando hace mucho rato que no come. También eso es dispepsia. Entonces son molestias que se producen por comida o por ausencia de comida. Y esto tiene un impacto tremendo en la vida de los sujetos. Porque la comida, a diferencia de
de lo que nosotros llamamos animales inferiores, en el Homo sapiens, la comida tiene otras funciones aparte de la alimentación. La comida, pues, para el ser humano es un placer. Por eso existen restaurantes, pues. Por eso existen restaurantes, por eso la gente hasta paga cantidades inmensas de dinero por ir a un sitio o pedir, ahora que pedimos, bueno, más que todo delivery en determinados sitios. No se trata de calorías, proteínas, vitaminas, minerales, de los requerimientos nutricionales. No, se trata de la comida, tiene un rol simbólico. Cuando ustedes probablemente nacieron, sus padres y sus familias festejaron. Sus cumpleaños los festejan con una comida, los negocios. Hasta cuando un diplomático se presenta, hay una comida. Hasta ustedes, el día que se gradúen en el colegio médico, a pesar que son maduros, le van a dar un buffet con el licor, etcétera, etcétera. Y así la vida entera está llena de efectos. En algunas culturas hasta la muerte se celebra con comida y bebida. Y si eso causa disconfort, altera tremendamente la capacidad de la persona. Este conjunto de cuestiones culturales que conlleva la comida, para la persona va a resultar un momento no agradable, molestoso. Y eso altera, pues, la calidad de vida de ella, de esa persona y de lo que lo rodea. Lo que lo rodea. Todo, hasta los negocios, hasta la política, está unida con comida. Todo es comida. Ya ven ustedes acá un mes cuando hasta se van a ver el desayuno, hasta es un ritual ver el desayuno de los candidatos. Qué cosa desayunaron y todo tiene un rol simbólico. Eso no pasa en otras especies, pues, por ejemplo, especies no hay, pues, un carnívoro no hace cola porque le guste ese tipo de carne, come la que está más fácil de adquirir. Ellos sí comen para alimentarse, nosotros no. La comida es un ritual. Un paciente me decía, él viajaba a China, ya pues, de esto hace un par de años que me contaba, para comprar containers de mercadería que traía al Perú. Él vendía y también vendía a mayoristas. Que si uno no... Y el paciente es muy dispéptico, este paciente que es de Puno, viajaba a la China. Y me decía pues que cuando él viaja, y ya hacen un negocio, tiene que aceptar la comida y la bebida. Si no la acepta, o si deja y no les hace los honores a estos empresarios chinos, no le venden nunca más, ¿no? O sea, es parte simbólica, se ofenden, se ofenden. Entonces usted ve que la comida no tiene una función de alimentación. Esas series de ciencia ficción que ridículamente tontas, pues, que desde hace unos años decían que en el futuro, un viaje espacial, ya no se va a comer, sino comen una capsulita donde están todas las calorías, la proteína, la vitamina. No, pues, eso le quitan el placer de la comida. Eso no es. Entonces, la dispepsia es un síntoma muy importante, altera la calidad de vida. Ahora, siempre que la dispepsia hay que hacer endoscopia y biopsia, investigar el helicobacter y si lo hay, lo tratan. Si a pesar que ustedes demuestran que erradican el helicobacter y sigue idénticamente igual, ya esa dispepsia tenía helicobacter ese paciente, pero era dispepsia, la llamada funcional. Si no, podemos tratar la acidez, darle B12, etc. Pero siempre se debe erradicar el helicobacter. Ahora, las lesiones agudas se presentan generalmente bien estudiadas en las situaciones de estrés agudo. Y generalmente eso se ve, por ejemplo, en el posoperatorio, en las unidades de shock trauma, en los politraumatismos, en los postcirugía cardiovascular y en las UCIs, en las unidades de terapia intensiva, donde hay pacientes que están con falla orgánica. Y décadas atrás se veía que estos pacientes a veces presentaban una complicación que era ya casi fatal, presentaban hemorragia digestiva. Después se empezó a estudiar a estos pacientes y se veía que un montón hacían lesiones erosivas ulcerativas.
Bueno, esos pacientes no tenían síntomas, pero ¿qué síntomas van a tener un politraumatizado que a veces está hasta con opiáceos o sedado? No tienen mucha ganas pues, de preocuparse para ver qué está sucediendo con su estómago. Están sedados, politraumatizados, les duele todo el cuerpo, etcétera. Entonces, todas esas lesiones se estudiaron y ahora se previene la hemorragia en determinada. Hay criterios en la SUSI para ver a quién se le previene y con qué medicamentos se le previene. Puede ser un inhibidor de bombas o algo para la acidez o algo con efecto local como un sucrafato, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se previenen estas hemorragias. Entonces, puede ser erosión o ulceración. ¿Qué cosa es una erosión? Una lesión que no llega a ser de tamaño, no alcanza los 5 milímetros, que es el periodo de corto, más de 5 ya se llama de úlceras. Y si son en esta situación son úlceras agudas. Y la erosión no llega a las musculares mucosales, o sea, como las que hemos visto con hemorragia, es una lesión superficial. Ahora, estas lesiones se le dieron nombres clásicos, en algunas situaciones como la úlcera de los quemados, la úlcera de Curling, las tequeados, la úlcera de Cushing. Y estos nombres han sido preguntados en examen del ENAM. Les han preguntado más de una vez estos nombrecitos de Curling y de Cushing. Yo no sé cuál es la importancia. Bueno, ustedes van a tener la mala suerte de pasar por los exámenes del ENAM, que son pésimamente hechos, pésimamente hechos, pésimamente. Yo no... Lo que he visto en mi vida es que los colegas peruanos son muy buenos. Hay profesores en todas las universidades muy capaces, pero a la hora de hacer preguntas son pésimos para hacer las preguntas. Somos, porque también me he equivocado no somos cuidadosos para hacer las respuestas. Ustedes cuando ya estén en internado y se acerque el día para hacer el ENAM, van a ver que en diversos años la misma pregunta con las mismas posibilidades de respuesta han sido calificadas con otra respuesta, con otra en el ENAM. Entonces, acá hay mucho error para hacer la respuesta. Entonces, se ve en situaciones de estrés. Así, por ejemplo, puede verse por estrés. Nosotros vimos esto también, hace muchas décadas. Sus abuelos deben recordarse y sus padres cuando eran chicos, pueden recordar. Aquí en Lima hubo un sistema de ahorro piramidal que se llamó CLAE, donde la gente metía su plata porque les daban unos intereses fabulosos. Y bueno, hay algo en la vida que no... Si uno quiere arriesgarse mucho, uno quiere ganar mucho dinero, se arriesga. El que no arriesga no gana, dice, ¿no? Y si uno no quiere ganar nada, conservar su dinero, pues, no se arriesga, pero no gana nada. Entonces ese sistema daba unos intereses fabulosos y la gente duplicaba sus ahorros en poco tiempo, pero tenía riesgo y quebró. Entonces vimos en Lima hemorragias digestivas en cantidad y lesiones de ese tipo. Y no solo vimos en el Hipólito, vimos en varias instituciones públicas y privadas de Lima. Pero era un estrés, pues, de gente que perdía todo. Había policías, por ejemplo, que habían depositado el total de todo el dinero que le dan cuando se retiran. Toda su indemnización. Y se iba a cero, al aire. Entonces ya se imaginan lo que pasó. Ese es un estrés, pues. Me acuerdo un profesor de la universidad, ya falleció. Entró en una depresión, perdió todos sus ahorros. Todos sus ahorros. Situaciones de estrés, como le digo, emocional, también produce. Pero es fácil de ver en situaciones dramáticas. En el estrés día a día, eso de que prendemos a la televisión y vemos que todavía hay gente estúpida que cree en Vizcarra, ese es un estrés que no se ha evaluado. Bueno, las gastropatías son por antiinflamatorios no esteroideos, por aspirina, por alcohol o por tal hipertensiva. Acá vean ustedes algunas medicaciones que
causan daño a la mucosa, una gastropatía reactiva, a lo que ya les he dicho que también se puede llamar, pues, gastritis química, ¿no? Apirina, antiinflamatorios, inclusive los coxips, que se supone causan menos daño, pero lo pueden causar. Estos compuestos bifosfonatos para los fijadores de calcio. En esófago puede producir hasta lesiones muy severas. Bromazepam, terapia para el cáncer, fluoruros, suplementos de hierro, etcétera. Bueno, agentes corrosivos es lógico, ¿no? Es una injuria corrosiva o cáustica. Cocaína, alcohol etílico, por supuesto ese es el alcohol que tomamos, ¿no? Metales, ketamina, selenio. Los, los productores de drogas, la vez pasada vi una droga que llamaban King Kong. No, perdón, no era King Kong, era Hong Kong. Era, ¿cómo se llama esto? De los nombres de la ketamina y la heroína. Entonces, heroína, era H y K de ketamina. Y vendían las dos juntas. Entonces le ponían HK Hong Kong. Interesante, ¿no? Bien, los- esta gente bien, hábiles para buscar nombres que se queden, ¿no? Por lejos, lo que más daña el estómago en los medicamentos son los coxips, perdón, los AINES. Y siempre el efecto lesivo al estómago era el más preocupante para la población. Puede producir úlceras, puede producir sangrado digestivo. Hasta una aspirina en dosis que usan los cardiólogos como de 81 miligramos o de 100 miligramos, eso que llaman cardioaspirina, se ha demostrado que duplica el riesgo de hemorragia. Duplica. Entonces, salieron los COXIPs, que son los COX-2, que decían que era selectivo para el proceso antiinflamatorio, para el efecto analgésico, pero no producía los efectos indeseables, sobre todo en el aparato digestivo. Y esto hará unos 25, 30 años los laboratorios produjeron una revolución de estos productos y ganaron billones de dólares en esto. Los anglosajones llaman billón a 1.000 millones, no es como nosotros que llamamos otra cosa. Entonces, para ellos es miles de millones de dólares. Yo confieso que creí también esto y usé mucho. Posteriormente se demostró que estos COXIPs producían una alteración profunda del estado protrombótico, antitrombótico de las células y producían trombosis. Trombosis en vasos cerebrales, trombosis cardíaca, etc. Y si bien el efecto era raro, ya estas drogas se usaron por millones de dosis, se habían producido miles de casos y cientos con trombosis severas y algunos pues, fatales. Y el laboratorio que lo produjo, el laboratorio internacional en Estados Unidos, la Merck Bandong de Estados Unidos, logró que la FDA lo apruebe, pues. La FDA lo aprobó. ¿Por qué? Y este laboratorio se demostró después que el laboratorio sabía del efecto, sabía, pero le dio a la FDA lo que la FDA le pidió. Le pidió estudios de meses y se los dio. Y ellos habían visto ya con el paso de más tiempo, pero no le pidieron y por lo tanto no se lo dieron porque ellos dieron lo que le pidieron. Es como si a usted le pide requisito para los papeles, presentar eso, presentan lo que le pide, pero no presentan lo que no le pide. Y en efectos a más plazo se veía ya el efecto y con más número, el efecto protrombótico. No lo dijeron porque no se lo pidieron y vendieron y ganaron billones.
y después fueron retirados del mercado. Entonces ustedes tienen que saber que van a convivir con laboratorios. Laboratorios ayudan en muchas cosas médicas, pero tiene que haber una sensación de confianza y de respeto, pues. Y el médico no debe, pues, ser actualizado como lamentablemente los propagandistas médicos a veces los he escuchado conversar y se ríen. Estos médicos no saben nada, nosotros les enseñamos terapéutica, dicen, ¿no? Uno debe saber y leer por su lado, no, 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 porque ellos lo que reparten no está mal, pero es interesado. Y les van a decir las cosas mejores de sus productos. Entonces, cuando ellos reparten una literatura y su producto, no es mentira, pero es lo que sí los favorece. Cuando algo no los favorece, no se la van a dar, pues, a ustedes. No se la van a dar. Por eso yo soy tan desconfiado en estas cosas y yo en este momento de mi vida básicamente me, me informo por mi cuenta, ¿no? Y con las revistas y libros de prestigio, pues, ¿no? Mm. Me invitan ahora con esta pandemia, todo este último año, cantidad de laboratorios a conferencias por internet, a cursos, cantidad, y la mayoría los bloqueo, los rechazo y los descarto, ¿no? De unirme, ¿no? Desconfío mucho, ¿no? Desconfío mucho. Yo generalmente ya para ir a un hotel, a una conferencia, voy si la comida va a ser muy buena, o si el regalo va a ser, pues, qué sé yo, una memoria USB fabulosa, muy bonita, o un lapicero fino, o una buena comida, pues un buen show. Si no, no voy, no voy. Generalmente la, la información es sesgada. Los laboratorios tienen todo el derecho, son negocios privados para ganar dinero. No están hechos para el bien público, no son instituciones de gente, pues, magnánima que quiere hacer, no son fundaciones para hacer el bien, no, 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 son negocios privados para hacer plata. Entonces, los organismos reguladores tienen que ser muy capaces para regularlos. ¿Mm? Si no, no pasa nada. Acá hace 6 años el director de la DIGEMIT, de ese entonces un hombre, un colega hombre, le sacaron en Canal 4 que viajaba invitado por un laboratorio con toda su familia a Europa. ¿Qué puede, pues, controlar a una persona que acepta que un laboratorio le pague, pues, el viaje a Europa, ¿no? A él y a la familia completa? Es un chiste, pues. Y no pasó nada, lo taparon, ¿no? Lo taparon, no pasó nada. No pasó nada. Al colega lo taparon y ahí quedó. ¿Qué vas a controlar? Pues es como si el jefe de la Dinandro le aceptara, pues, un viaje y un regalo de un yate al jefe del cártel. Pues no, no, pues no sea payaso, pues. Ese es un chiste, ¿no? Ese es un chiste, ¿no? Pero bueno, entonces ustedes van a tener que vivir con una, entre comillas, ¿no? Yo leo por mi cuenta, por eso yo a veces no voy a esto. Ahora se ha visto, mire, un infectólogo, dicho sea de paso, es conocido mío, el doctor Eduardo Gotuso, infectólogo, fue mi jefe de residentes. La relación que teníamos hace unos años era tan buena que él está en las fotos de mi matrimonio. Y el otro día ya le publicaron y él mismo lo ha reconocido en una carta de que, por ejemplo, la ivermectina, él sí dio una charla pagada por un laboratorio que produce ivermectina. Pero él debió, pues, mencionarlo. En Estados Unidos, cuando una persona da una conferencia o habla sobre algo, luego de poner su nombre y sus cargos académicos, se pone conflicto de intereses. La siguiente diapositiva se llama conflicto de intereses. Y se pone. Y usted puede entrar a cualquier información de cualquier charla de cualquier país decente del mundo y van a ver conflicto de interés. Y se pone, la persona tal recibió subvención del laboratorio tal, un gran investigación, etcétera, etcétera. Para que ustedes juzguen después, pues, ¿no? Después, lo que habla. Entonces ahí Eduardo falló, pues. Resulta que ha sido un defensor, pues, de la ivermectina, pero resulta que él mismo ha puesto en su carta
que sí, que le pagaron como speaker internacional el valor que suelen pagar a los speakers, ¿no? El valor. Entonces ya, pues, hay claramente un conflicto de interés, claramente, pues. Y está bien que lo escuchen, pero ya saben ustedes evaluar lo que se escucha, ¿no? Cuando está la cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo por eso que ahora ya casi no escucho esas cosas. Dicho sea de paso, lo que él habló tampoco ni lo escuché ya, porque yo por mi cuenta lo he leído, leo las cosas. Bueno, ustedes ya, conforme pasen los años, van a tener sus factores. Hay gente que no le importa y ya, pues. ¿Mm? Me acuerdo un programa dominical también salió una reumatóloga que, posando con una sub, un 0 kilómetros que le había regalado un laboratorio. Bueno, ya. ¿Por qué crees que te regalan? Son buenas gentes. Bueno, bueno, depende de cada uno, ¿no? Algunos te dicen, pues, lo que pasa es que tú eres un idiota. Bueno, cada uno tiene sus parámetros. ¿Ah? Debe haber una relación la cosa tampoco no es pelearse, ¿no? Es estar en una buena relación, pero con respeto y con lógica. Factor que incrementan el riesgo de complicaciones de AINES, la edad, polifarmacia, condiciones comórbidas, primer mes de uso, historia de úlcera. Si hay una historia de úlcera, predispone a tener, lo más probable es que tenga una úlcera. Usar más de un AINES, a veces usamos AINES y aspirina. Usar anticoagulantes, corticoides o helicobacter. ¿Y quién sufre más de esto? Nosotros los viejos. Edad, polifarmacia. ¿Quién es el que más polifarmacia usa? Que somos las personas mayores. Lo que ahora nos llaman eufemísticamente adulto mayor. Anciano, pues. ¿Cuál es la diferencia entre que le digan a uno adulto mayor o anciano? Ninguno. Primer mes de uso es peor que los meses restantes. No desaparece el daño producido, por ejemplo, por aspirina o por un AINES, sino que en algunos pacientes, no todos, lamentablemente, se produce un proceso de citoadaptación. Igual pasa, por ejemplo, con el alcohol. Un paciente toma alcohol y una cantidad, y se han hecho estudios, con voluntarios, entre comillas, les dan plata, toma alcohol todos los días a diversas horas del día y se produce casi grasa en el hígado. Se les ha hecho hasta biopsias a estos voluntarios pagados. Y se produce grasa en el hígado casi en el 90-100% de los casos. Pero, aún con que continúen tomando, muchos de ellos, el hígado tiene vías metabólicas alternas que empiezan a funcionar y empieza a liberar la grasa. Entonces, no en todo, pero en algunos, a pesar que sigan tomando, la grasa se elimina del hígado. Acá en el estómago también. No en todo, pero en algunos hay un proceso de citoadaptación. O sea, es más riesgo que alguien haga una lesión por un antiinflamatorio, digamos, está tomando diclofenaco 15 días, que por alguien que crónicamente, por artrosis, está tomando por meses. Más probable que es el que está iniciando. Pero el factor más importante, vean ustedes, es la edad. Como en la gente joven, como ustedes, el riesgo es ínfimo. Probablemente cualquiera de ustedes tenga más riesgo de cruzar una avenida que tomar un antiinflamatorio. Pero fíjense cómo pasa con la edad. Como la gente mayor, que nos duele todo, es cuando más sufrimos. Y como el varón, tenemos más complicaciones que las mujeres, a edad media inclusive. Ya a edad avanzada todos. Entonces, cuidado y protección a la gente, sobre todo mayor, o con estas condiciones. La gente mayor, de mayor edad. Entonces, como ustedes no tienen riesgo digestivo ni cardiovascular, tomar cualquier cosa, no pasa nada. Si tiene riesgo cardiovascular, naproxeno, que es el único que no produce daño trombótico, pero hay que tomarlo con inhibidor de bomba de protección. Si tiene mucho riesgo digestivo, un Coxip, el único que está aprobado por la FDA por no producir trombosis es el Celecoxib, pero con un inhibidor de bomba.
Y si no, hay que sopesar costo-beneficio. Eso tiene que ver un análisis más fino. Úlcera es una lesión que compromete mucosa y submucosa más de medio centímetro en cualquier sitio que tenga secreción ácido péptica. Y si bien hablamos de factores etiológicos como aspirina, como AINES, como, perdón, helicobacter, etc., hay cofactores. Y en la úlcera es muy claro los factores de defensa y los factores de ataque. Entonces, si hay dos cosas, va a haber mayor daño. O sea, el sujeto tiene helicobacter, está tomando un antiinflamatorio, no está, encima fuma, etcétera, tiene más daño. Y acá en los factores de defensa también intervienen. Y lo que más se adquiere en la edad, por ejemplo, es la renovación celular y los factores de protección. Y eso se debe a la baja de prostaglandina. Conforme uno envejece, la prostaglandina baja en su estómago, en su duodeno, en su intestino. Y es más susceptible de úlceras. A la edad de 60, que es el corte que el Perú acepta como para adulto mayor, que es una discriminación porque en el mundo entero es 65, el mundo desarrollado, pero en los países que no son desarrollados es 60. Y el Colegio Médico del Perú acepta eso. No sé, me parece discriminador y bueno, la Sociedad de Gastroenterología también acepta eso. Que si tú vives en USA es 65 y si vives acá es 60. Bueno, pues se acepta, es un hecho. No hay que discutir los hechos. Es más o menos 4 veces de riesgo que aumenta cuando uno pasa de 60. Cuando pasa de 70 es 5 y un poco más, casi 6, 5 y pico. Y conforme pasa la edad más, ¿no? Entonces no se le puede dar pues, a una viejita de 90. Yo he tenido la vez pasada un señor de casi 80 que su hijo le está dando aspirina por esta cuestión de que la coagulación del COVID y tonterías, ¿no? Y hizo una hemorragia digestiva. Que en el Almenara le hicieron endoscopía y le encontraron múltiples úlceras. Probablemente por la aspirina, ¿no? Es un paciente muy susceptible, pues es un señor de mal, como de 80 años. ¿No? Y sin ninguna indicación puede usar eso, ¿no? Entonces, probablemente en un joven el riesgo pues hubiera sido ínfimo, ¿no? Ya 80 son para alarma. Entonces, la úlcera se va a producir de acuerdo al balance entre lo que agrede y lo que defiende. Entonces, hay múltiples factores. Hay factor principal y cofactores. Entonces, cuando hablamos de los factores principales, es el principal, pero hay cofactores. Entonces, el Helicobacter pylori, la duodenal, ese factor 1, ¿está bajando en el mundo? Sí, en el Perú también. Ahora, para decir que una úlcera no es por Helicobacter, si es duodenal, para decir que una úlcera duodenal no es por Helicobacter, tiene que tener 2 pruebas negativas. Con una sola no se puede excluir que sea por Helicobacter. Y si no le han hecho ninguna prueba a una úlcera en el duodeno y no está tomando ningún AINES, debe dársele terapia Helicobacter en forma empírica. Pero caray, es 90%. Otra etiología es los antiinflamatorios y estos estados hipersecretorios raros como son la mastocitosis, el Zollinger-Ellison. Factores: tabaco, más que alcohol, y el estrés. No solo el estrés médico, un politraumatismo, por ejemplo, sino el estrés psicológico intenso. Estudiado desde la Segunda Guerra Mundial, como en el año 44 las bombas, el bombardeo de Londres con las B-1 produjo hemorragias digestivas y lesiones ulceradas en cantidad en la población, que imaginan, venían hasta con sirenas sonando esas bombas, que nadie sabía dónde iba a caer. Murieron no tanto para una ciudad tan grande como Londres, pero nadie está tranquilo cuando viene ese riesgo. Y otras enfermedades asociadas a las úlceras como son el EPOC, la úlcera gástrica, la cirrosis, etc. Pero tengan en cuenta que en el EPOC son fumadores. Muchos de los que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica son por sí fumadores. Entonces es un factor. Las úlceras de la hernia natal se llama úlcera de Cameron. Hay una etiología, también se acepta que hay efectos traumáticos. Y el helicobacter que hemos hablado ayer, y acá está en el resumen cómo es la patogenia de la úlcera por helicobacter. Hay una gastritis antral por helicobacter en la zona del antro que no produce ácido, sino regula.
Esta gastritis severa hace que las células D, productoras de somatostatina, se vayan al suelo. La gastrina se dispara porque no tiene quilinina. La célula parietal igual, no tiene quilinina. Inclusive las células enterocromatín se disparan y producen más histamina porque no hay el inhibidor que es la somatostatina. Hay una gran carga ácida que sobrepasa la protección del bicarbonato, del páncreas, de todo sobrepasa. Y daña la mucosa gástrica, la mucosa duodenal, y se repara con mucosa gástrica. Y el helicobacter tiene factores de adhesión para la mucosa de estirpe gástrica. Infecta y puede llegar a producir úlceras. Pero el helicobacter es necesario, pero no suficiente. Hay factores genéticos de predisposición, factores ambientales. Los peores son el estrés, el cigarrillo, etc. Como todas las enfermedades, hay el agente causante y los cofactores. Y el helicobacter también. TB igual. La mayoría de los que estamos infectados con Mycobacterium tuberculosis, yo tengo pues internacionalmente TB1, ¿no? Que es la TB tengo la bacteria, pero no hago enfermedad. ¿Es posible que yo no tenga la bacteria? Imposible, pues. Yo he hecho más de 15 años de guardias en el hospital de Hipólito Unanue y a mí pacientes con BK positivo confirmado me han tosido pues en la cara, ¿no? Me han tosido en la cara. Así como brujo eso, como el guachano, así me han tirado la hemoptisis. Una vez me dejaron con hemoptisis en la cara y en el mandil. Tenía esos mandiles grandes, largos, blancos, y me lo dejaron a pintitas el mandil. Un paciente en la emergencia. Fui a bañarme, media hora bañado, parecía que me habían violado, estaba sentado ahí en la ducha. Asustado porque 2 días, 3 días después me fui a ver la cama donde estaba el tipo y lo seguí hasta ver sus becas que eran recontra positivos. Pasé unas semanas asustado, pero no hice nunca enfermedad, pero por supuesto que tengo la bacteria, entonces yo no puedo ser tuberculosis 0, que se considera el que nunca está infectado, sino tuberculosis 1. Entonces, tener la bacteria no es lo único para hacer infección. Para hacer, por ejemplo, tuberculosis clínica, que nunca la he hecho. Pero que he tenido la bacteria o la tengo, por supuesto que la tengo. Latente ahí. Es evidente, pues. Pero no hay otros cofactores, pues. Como todo, necesita cofactores. Los AINES tienen un efecto sistémico, aparte de local. Entonces, eso de que te doy inyección para que no te cambie el estómago, eso no es cierto. AINES inyectables se puede producir hasta hemorragia digestiva y todo. No es cierto. Y también se ha descrito perforación gástrica por AINES inyectables. Entonces, tener una úlcera previa complicada multiplica el problema, usar AINES múltiples. A veces usan aspirina y otro AINES, o a veces 2 AINES, porque no conocen que son AINES. Y a veces los laboratorios no ponen que son AINES. No ponen que son AINES. Altas dosis es más dañino. Terapia anticoagulante, historia. La edad, por ejemplo, miren, cuando es 70 si uno quiere ver cuánto es de 60, es 3.8, casi 4. Acá es 5.6. Y si van a 80 es más. Eso va subiendo. Eso no es que de 60 para abajo, 59 estaba en cero. No, no, no. Va progresivamente bajando. Y si tienen concomitantemente helicobacter o terapia, lo demás peor, peor. El médico debe preguntar. Los pacientes no dicen. No dicen. O al tabaquismo, ese factor exógeno peor. Fumadores tienen más incidencia de úlcera, más recibe complicaciones, más mortalidad, inclusive es un factor de falla de tratamiento. O sea, el cigarrillo es mucho peor para la úlcera, lejos que el alcohol. Aunque, por supuesto, por ética médica, el médico nunca recomienda alcohol. En la clínica, el dolor ulceroso de hambre, lamentablemente 20% nunca experimentan dolor, que también es tan malo como el exceso de dolor. El que no experimenta dolor debuta con una complicación porque no se atiende, no siente molestia, pero no atiende, no regresa para sus controles, no toma tratamiento, etcétera, etcétera. No le duele, pero es peligroso. Tan peligroso que no le duela como que le duela por gusto, ¿no? Bueno,
No siempre se observa esto, que la úlcera gástrica se incrementa y hay pérdida de peso y el duodenal a veces aumenta el peso. Lo que sí, cuando las úlceras están en sitios estrechos, como en el pilo, etcétera, puede dar obstrucción y cuadros periódicos. Y estos síntomas son crónicos y periódicos. Ahora, si un paciente tiene dolor ulceroso y uno le hace una endoscopía, solamente en 1 de cada 6 se encontrará una úlcera. La más común es la úlcera renal. En el Perú sigue siendo la más común. Y si usted le pregunta cuál es la causa número 1, por ejemplo, de hemorragia digestiva en el Perú, úlcera péptica, y entre ellas duodenal. Pero en el extranjero ya no. La úlcera está bajando y ahora es más frecuente la gástrica que la duodenal. Pero en el Perú no, es la duodenal. Y la radiografía y la endoscopía son métodos complementarios, pero la endoscopía tiene la ventaja pues, de hacerle la toma de la muestra, etcétera, etcétera. Ya que tenemos un país con tanto cáncer, con tantas lesiones premalignas y tenemos un país con mucho helicobacter, aún. Sin tratamientos, algunas úlceras curan solas. Si tiene helicobacter y lo erradican, menos del 10% recurre. Pero si le dejan el helicobacter, más del 80%, sí. Por alguna razón que es errónea, los colegas, cuando hay, por ejemplo, una hemorragia, nunca toman biopsia. Y está indicado, pues se toma biopsia. Entonces, el paciente sale con una úlcera renal, ya, claro, claro está que le dicen al paciente, regresa por consultorio. Pero no regresan, pues, no regresan. No regresan por consultorio y lamentablemente esto puede llevar a que regresen porque el paciente no vuelve a las consultas. Hacer una consulta en una institución, ya sea el MINSA o de salud, pues, un calvario, pues. 3, 4 horas para que te atiendan y eso, y eso. Entonces, regresan a otra hemorragia a cada rato. Si no se le investiga a una úlcera, probablemente duodenal, por ejemplo, darle tratamiento empírico para el helicobacter, si es que no se le ha investigado. La mayoría de pacientes no regresan. Ahora, no todas las úlceras son iguales. Historias con complicaciones, respuestas malas al tratamiento, úlceras dobles, úlceras gigantes. ¿Qué es gigante? Más de 2 centímetros de duodeno, más de 3 en estómago. Predice una mala respuesta, una pésima respuesta. Bueno, la endoscopía que nosotros preferimos porque se puede hacer eh, datos de localización, tamaño, número, evolución y biopsias. Y la clasificación, y este es el ciclo de la úlcera péptica de Sakita, y se los pongo porque, a pesar de ser antiquísimo, antiquísimo, las úlceras, el ciclo de Sakita se sigue usando, y tiene 3 fases. A, que significa activa, y las siglas están en inglés, porque es el idioma, lamentablemente, de la, de la medicina. 75-80% de la información médica está en inglés. 75-80%. Y siempre les insisto que deben leer en inglés. Yo no sé inglés, yo no sé hablar inglés, yo he aprendido inglés de viejo y mal, pero sí, ya de hace muchísimos años yo leo inglés corrido, a la misma velocidad que castellano. Y prefiero leer en inglés medicina que en castellano, por muchas razones, por muchas razones, que ahorita no les voy a detallar, pero es muchas razones. Las traducciones hasta del Harrison en inglés, del inglés al castellano, están mal hechas con errores. Y no errores de, de ortografía, errores tremendos de concepción. Entonces, algo así ocurre con libros importantes, ¿no? Imagínense, imagínense. Entonces, la úlcera pasa por una etapa de A, que es activo, una etapa de H, que es curación, curación. Acá está, esto es sacado en portugués, pues, cicatrización. Nosotros también en castellano le llamamos a estas etapas, está cicatrizando, pero en inglés no, en inglés se llama curación. Y la tercera etapa, que es S, que es cicatriz. Eso ya es cicatriz. S1 cicatriz roja y S2 cicatriz blanca. Entonces la úlcera pasa por estas etapas. Etapas de actividad, etapas de curación.
Bueno, en nuestro idioma puede ser cicatrización, porque en inglés no conlleva el término cicatrización con curación, es otro. Y cicatriz. Se usa en muchísimos hospitales del Perú y por eso deben saberlo, aunque es una clasificación pues, primitiva, ¿no? Úlceras gástricas, úlceras gigantes tienen 10% de malignidad. Si la úlcera gástrica tiene 3% de malignidad, estas tienen 10. Pero sí, la mayoría son benignas y le llaman muchos, porque son comunes en los ancianos, estas úlceras gigantes, úlceras del geronte. Estos pacientes prácticamente requieren tratamiento por vida. Úlceras renales dobles, que son más severas. Y complicaciones, 1 o 2% paciente año. ¿Cuál es la más común? La hemorragia. Que a veces, como no hay dolor, debuta con hemorragia. Más raro la perforación y obstrucción es más raro. Hemorragia, esto es un seminario, no les hago porque lo van a hacer un seminario, aunque acá está las cosas que van a hacer en el seminario. La clasificación de Ford que les hacen algunos de los colegas, las colegas que le hacen el seminario, etc. Perforación, cuidado, sobre todo con los pacientes mayores, cada vez la gente vive más. Y el porcentaje de gente adulta mayor, como se llama ahora, va aumentando año a año, año a año. Y la gente sobrevive más años. Y muchas veces el uso de AINES y otras condiciones puede producir perforación. Y hay que examinarlo, y ante la sospecha de una radiografía tora, la radiografía para ver perforación es tora. Y el tratamiento quirúrgico, a pesar de los riesgos, si no, el paciente va a morir. Bueno, este es un atlas, pues. Bueno, si así fuera siempre, todo el mundo lo vería que fácil, ¿no? Pero a veces no es tan fácil de verlo. Penetración hacia el dorso, hacia el páncreas. Generalmente responde bien al tratamiento médico. Y obstrucción, generalmente el paciente que obstruye por úlcera tiene diagnóstico previo. Casi siempre. A diferencia del paciente que obstruye por cáncer, que generalmente pues, no tiene diagnóstico previo. A veces son meses. En cambio, el paciente con úlcera, que yo ya he visto, 90 y tantos por ciento tenían ya inclusive diagnóstico de úlcera años atrás. Se produce inflamación, edema, pero puede ser también por fibrosis y cicatrización. Entonces, uno lo descomprime. Si hay edema marcado, tratamiento médico intenso y a veces mejoran. Yo he tenido casos que yo aseguraba que iban a ir a la cirugía y no, pues con tratamiento médico intenso. Ya empezó el pasaje y ya nunca se operaron. Y pacientes que ya los he seguido más de una década. Bien, ya los iba a mandar al cirujano. Y en casos crónicos sí hay que hacer dilatación o cirugía. Tratamiento, la dieta de la úlcera es libre, uno puede comer lo que sea. Pero como la gente ya tiene, la medicina está llena de mitos, ¿no? Eso de que la dieta debe ser, todavía seguimos con eso de que la pimienta, que el ají, etcétera, etcétera. Entonces ya hay que darle dieta, pues. Porque si no le damos dieta, el paciente no nos va a creer, no nos va a creer. Entonces, yo generalmente los escucho y generalmente me van diciendo, esto me cae mal, me cae mal. Si no le cae mal nada, cuando me preguntan si tienen que hacer una dieta especial, no, le digo, evite alcohol, etcétera, medicamentos por gusto, o evite cigarro, pero coma normal, sano. Ah, ya. Y si el paciente a veces regresa, porque yo nunca casi les insisto mucho en la dieta, viene y me dice, no me ha dado dieta. Eh, Generalmente les quito lo que me ha dicho en el interrogatorio que le cae mal. Si me dijo que le caía mal 3, 4, 5 cosas, las 5 se las digo. Pero no suelo dar dieta, pero tampoco les digo que coma lo que quiera porque la gente no me va a creer. Si ni ustedes me creen, menos me va a creer la gente. Pero cualquier libro que consulten, el paciente con úlcera puede comer cualquier cosa. No hay ninguna diferencia. Eso sí, tabaco y alcohol siempre. Y retirarme AINES y ningún medicamento por gusto. La úlcera renal, si no se diagnosticó, darle tratamiento para helicobacter antes de que se vaya a su casa. En la úlcera gástrica hay que identificar el factor. Si hay los dos, se trata de helicobacter. Y si no, antisecretores.
Los antagonistas receptores H2 solo está en el Perú ranitidina. La ventaja es su acción rápida. Actúan desde el primer día. La desventaja que se produce ya en 5 o 7 días tolerancia, o sea, baja su efecto. Pero no desaparece, pero se reduce a la mitad más o menos. O sea, si ustedes le dan 300 miligramos de ranitidina, a la semana ya está actuando como si fuera 150, pero no baja de ahí, pero hay tolerancia. Los inhibidores de bomba de protones no producen tolerancia, pero demoran 3 días a más. Acá he puesto 3, pero es más. 3 a 5, pues hasta 4 para su efecto. Por eso no actúan inmediatamente, demora. Misoprostol es un medicamento que se usaba para lesiones por AINES. El problema del misoprostol es que es prostaglandinas que produce contracción de la musculatura lisa y producía dolor abdominal y diarrea en algunos pacientes, y estaba contraindicado en mujeres en etapa reproductiva con úlcera porque produce contracción del útero, de la musculatura del útero. Eso ha hecho que se siga usando, a pesar que su uso clínico en gastroenterología se ha reducido, para su uso ilícito del misoprostol para producir abortos, que generalmente son incompletos, ¿no? Los venden porque esto se llama comercialmente como Cytotec y los venden en forma clandestina y para producir un aborto incompleto, etc. Y se ha mantenido en uso. Ahora el misoprostol tiene una indicación clara de lesiones por AINES en intestinos delgado y colon. En algunos casos, no solo es el estómago, sino puede lesionar y producir lesiones inclusive erosivas y ulceradas en el intestino, y hasta con pérdida de sangre. Y ahí no tienen ningún lugar pues, los inhibidores de bomba de protones. Va bien, esto sí tiene un lugar. Pero esto, como le digo, solo se vende en forma clandestina ahora, acá en el Perú por lo menos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, Doctor, dígame usted. Dígame, señorita Aguirre. en el caso habló que las vacunas eran como paliativas, pero en el caso entonces de una hemorragia que sea persistente en una úlcera péptica, entonces, ¿qué se debería realizar? Claro, a veces la úlcera péptica es recurrente, persistente y no mejora. No mejora. Entonces, hay algunas posibilidades en estos pacientes. ¿Por qué la úlcera péptica no mejora? Una de las razones es porque podría haber habido, inclusive después de las operaciones, a veces no mejora. Puede haber un antro retenido, número uno. En una operación se ha quedado una zona del antro que produce un exceso de gastrina. Puede haber helicobacter que no se diagnosticó. Lo que se ha demostrado, y es curioso, es que los pacientes están tomando en forma inadvertida antiinflamatorios no esteroideos y aspirina. ¿Por qué razón las personas, cuando uno les pregunta, les dice que no toman nada y sí toman en casos de pacientes que fallan? Bueno, no se sabe, ¿no? No se sabe por qué toman. Ahora, esto se ha hecho en muchos países dosando metabolitos en sangre y orina. Entonces, pacientes que tienen, como usted bien dice, úlceras que uno no se explica por qué persisten las úlceras. O ya tengo que ir a algo más drástico porque no mejoran y, y niega pues tomar aspirina y antiinflamatorios cuando uno les dosa, en muchos países del mundo se ha hecho, metabolitos en sangre y orina de antiinflamatorios y de aspirina, casi 40-50% de los que juran que no toman, están tomando antiinflamatorios. Y se le encuentran metabolitos en sangre.
¿Por qué razón sucede eso? La verdad que no lo sé. La verdad que no lo sé. No lo sé. ¿Por qué ocurre? Hay que preguntárselo a mi exalumno y ahora colega García Hildebrand. ¿Qué pasa en la mente humana? ¿Por qué pasa eso? Niegan y lo toman, ¿no? Pero claro, eso ya entonces hay que pensar en esa posibilidad. No es como el obeso, que está demostrado, se le ha metido al obeso en unidades metabólicas, se le ha filmado las 24 horas del día sin que él lo sepa, y, y- y el obeso dice que no come más que tal cosa, que en la noche no comió nada, y filmado se le ve que abre el refrigerador en la noche y está comiendo. Pero él pasa el polígrafo, él está convencido que no come. Y esa mentira no es consciente, ¿eh? Pero está demostrada en numerosos estudios en el mundo. ¿Mm? Filmado, él está comiendo cosas que no declara. Entonces, la gente, y uno ve en la consulta, ¿no? Viene una diabética, a ver, tu peso, una gordita diabética, además con diabetes tipo 2. ¿Qué has comido? Lechuga, ensalada, con agua, ¿no? Que no como esto. La balanza subió de peso. Pero eso está demostrado en el mundo, ¿ah? Y no es esta mentira, así no. Pasan el polígrafo. No son conscientes de eso, pero está filmado de que el obeso no es la mentira así peruana, así de los políticos, ¿no? No. No son conscientes y se les demuestra que están comiendo más de lo que ellos reportan, ¿no? También cuidado pues con eso de los años, ¿no? Cuidado. ¿Por qué ese proceso? La verdad que no sé qué tan profundo sea esas cosas, ¿no? Para decir. Es diferente del que engaña por alguna razón, ¿no? Es diferente eso. En eso sí sucede eso. Puede ser que muchas personas dicen, yo no como nada, ¿no? No, nada de comida, no como nada y no sé por qué hacen. Por eso que felices están cuando usted le dice que sufre la tiroides. Ah, ya usted le dio pues la solución. Yo no tengo problemas, es mi tiroides la responsable. Y ya, yo no tengo la culpa. La tiroides tiene la culpa, mi tiroides. Entonces ya culpan a su tiroides, ya su tiroides está fuera de su cuerpo. Y los endocrinólogos abusan también, como los gastroenterólogos abusamos de tantas cosas, con el famoso hipotiroidismo subclínico. Estudia, que no está indicado estudiar a las personas que tienen obeso y sobrepeso solo por esa razón, estudiar la tiroides, los endocrinólogos los estudian. Tiene hipotiroidismo subclínico, ¿no? Tiene hipotiroidismo subclínico. La TSH está alta, aunque su valor es normal, hipotiroidismo subclínico. Entonces la persona está feliz. ¿Ve? Ese era mi problema, tengo hipotiroidismo subclínico. Y le dan hormonas, cosa que no está indicado. Salvo en la mujer que quiera gestar y que tenga hipotiroidismo subclínico. En los demás no está demostrado. Pero bueno, mejor no me meto porque estoy metiéndome en terrenos que no me corresponden. Los gastroenterólogos tenemos un montón de cosas que hacemos también indebidamente, ¿no? Parte del comercio de la medicina, que no debiera ser, ¿no? No debiera ser, pero bueno, así es, pues. Una cosa es lo que no debiera ser y una cosa es lo que es. Entonces, ¿por qué ocurren esas cuestiones? No lo sé. En un libro de medicina interna me acuerdo que leía una cosa y decía, de mil, de 1.000 sujetos con obesidad, la tiroides será pues uno de 1.000. Uno de 1.000. Uno de 1.000 que es responsable. Y otro internista burlándose de esto decía, si de alguna glándula sufren los obesos, es de las glándulas salivales, tanto que mastican. ¿Mm? Para referirse al exceso, pues, de eso. Pero el paciente se ve feliz, ¿ah? Cuando le dicen que es la tiroides. Feliz, está feliz. Pero ya tiene la respuesta pues al problema, ¿no? Entonces, no soy yo, es mi tiroides. Ya la tiroides la ven demonizada, externa a él. Entonces ya no es parte de la persona. Es mi tiroides, la tiroides. Bueno,
Y como nosotros también ya exageramos con la dispepsia también. A veces ya también exageramos con el Helicobacter, etcétera, etcétera, etcétera. No, no estamos exentos de culpa, ¿no? Simplemente le digo lo que pasaba. ¿Por qué esas mentiras? No, no, en realidad no lo sé, ¿no? No sé qué pase con eso. Por eso yo con los años me he vuelto muy, muy desconfiado, ¿no? Yo a los pacientes les creo así nomás, ¿no? Cuando veo que un paciente habla alguna cosa y se queja, yo no le creo casi nada. No solo el peruano, en todo el mundo, pero el peruano en sí es más mentiroso, pues, ¿no? Así, mentiroso como Toledo, como Vizcarra, ¿no? Sí, pero patológicos. Yo no les creo nada, ¿no? Yo no les creo nada. Yo he visto, pues, pacientes, un paciente, me acuerdo que yo lo estudié, un grandazo que no tenía nada, tenía una dispepsia funcional, ni Helicobacter tenía, ni Helicobacter tenía nada. Pero él no podía trabajar porque dice que el calor, todo le afectaba. Y el ocioso y su esposa, que era una chiquitita, bajita, lo mantenía. Se me muere, me decía el doctor. Le digo, no, hijita, no, tanta suerte no vas a tener, que se te muere este idiota. No, se me muere, doctor, cúremelo para que no se me muera. Se te va a morir. Esto no muere ni con nada. Y bueno, vino un curioso en el Perú a hacer curaciones mágicas. Y le había mandado a hacer endoscopías a Loaiza también, porque en una época se nos malogró los equipos y lo mandaba a Loaiza. Le vieron y tampoco le encontraron nada, ni Helicobacter, como le digo, tenía. Y lo veo al tipo, una reportera de la televisión lo refiere. ¿Y por qué han suspendido la presentación de este curioso que curaba? Yo ya estoy mejor y yo he sido desahuciado. Yo lo veía sinvergüenza. A mí me han visto en el hospital Bravo Chico, dice, y en el hospital Loaiza, y estoy desahuciado porque tengo cáncer de estómago. Usted tiene cáncer, el reportero, pues, para hacer escándalos. Sí, tengo cáncer y ya, ya medicamentos conmigo no funcionan. Y el curandero, eso, ¿no? Que me ha mejorado y ahora, ¿por qué no lo dejan presentarse? ¿Para qué? Ah, usted se ha mejorado de cáncer. Acá están mis papeles, claro, no lo veía el reportero, ¿no? Y en realidad sí tenía pues una endoscopía que yo le mandé al país, ¿no? Que no tenía nada tampoco, igual que la de Lipoli. Y la mentira, pues, ¿no? La mentira, la mentira a flor de piel, pues, ¿no? La mentira a flor de piel. ¿Por qué razón miente? No sé. Pues yo no le creo así a la gente, nomás cuando escucho en la televisión y todo. Yo aprendí a no creer ya, mucho, a no creer todo lo que escucho. No he aprendido. Yo siempre voy con cautela, etcétera, ¿no? Ya lo último que les voy a contar, mire, esta es una anécdota del doctor Ramón Silvera, que es el nombre real del doctor, internista. Hizo residencia en el hospital de Puerto Unán. Y el tipo era tan preocupado de los pacientes que les pagaba cosas que necesitaban cuando no tenían dinero. El doctor Ramón Silvera. Me acuerdo que un paciente no tenía y íbamos a la emergencia de Hipólito. Sacaba de su plata para pagarles. Entonces, me acuerdo que un día le digo, mira Ramón, no vas a arreglar pues el problema de salud del Perú pues, regalando tu plata. Primero que no es una solución, pues sí, como que quieras regar el desierto, ¿no? Con un jarrito, ¿no? No vas a lograr nada, no cambias nada. No, pero doctor, bueno, joven, pues sí, y ya, demasiado soñador, ¿no? El doctor Ramón Silvera, buenísimo, ¿no? Su carácter. Y un día llegó un tuberculoso con hemoptisis al hospital, lo vio, lo evaluó, y no sé qué le puso, pero como el fulano le dijo que no tenía plata, Ramón le pagó, en la farmacia no sé qué le pusieron y lo sentaron ahí para evaluarlo a ver cómo seguía después de un rato, ¿no?
Llegó el director del hospital con su grupo de asesores, la secretaria, etcétera. ¿Y por qué tanta gente? Me cuentan, ¿no? Después, ¿por qué tanta gente acá sentada? Usted, al tuberculoso que lo había visto Ramón, y el tuberculoso, yo estoy acá 1 hora y nadie me atiende. Por supuesto que era pura mentira, ¿no? Y el director, bueno, es que normalmente los directores, pues, yo no sé qué pasa, ¿no? Algo pasa en la oficina, yo decía en el Instituto Humano, era que gente más o menos capaz se siente y se vuelve bruta, ¿no? 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 Cuando mi hija era pequeña le decía, papá, no te van a estudiar, no estudies, vas a terminar el director de hospital, decía. ¿No? Y mi hija se le había creído, pues no, papá, no quiero ser director, me decía, voy a estudiar. Entra el director, que es lo normal en los directores, pues, y sin preguntar, agarra y lo grita al pobre Ramón Silvera, ¿no? Oye, usted, que pacientes hay tirados y no los atiende, y usted está sin hacer nada. Cuando Ramón le había dicho, hay que esperar un rato y voy a ver, a reevaluarlo. Me acuerdo en el comedor, después, doctor, sí, si usted tiene razón, uno no logra. No, Ramoncito, no te preocupes. Además que si el director te ha dicho eso, felicítate, porque los directores generalmente son pues, estúpidos al cubo, ¿no? ¿Mm? Mis peores alumnos han sido ministros y viceministros. Yo tengo 2 alumnos, uno ha sido viceministro y un ministro. Nunca estaban en las clases, nunca estaban en nada. Así que eso es lo normal. Excepciones, a veces buenos alumnos llegan a directores o buenos médicos llegan a autoridades, pero es raro. Usualmente lo contrario. Esa es la excepción que confirma la regla. Pobre Ramoncito Silvera, pues asustado, se sintió muy mal cuando lo gritó. Yo no estaba en la emergencia. Si no, le digo al director, pues, primero averigüe. Pues. Pobre Ramón Silvera se sintió pésimo. Imagínense ustedes, hacen hasta de dar dinero para un paciente y después ese paciente se queja de ustedes. Imagínense cómo se habrá sentido. Y le cuento el nombre del doctor, porque el doctor, eh, espero que ahora ya esté pisando mal la realidad, debe ser, porque ya debe ser mucho, mucho mayor, porque era demasiado el pobre idealista, demasiado bueno ya. Querer él solo ya hasta con sus recursos arreglar el mundo, ya no, pues, ya no es para tanto. Bueno, jóvenes, ya no les quito el tiempo para que vayan a almorzar. Mañana nos vemos. Chao.